nego što su svojevremeno Churchill, Roosevelt i Stalin putovali do Javora. Aleksandar Vučić se ha encontrado en el centro de la política europea. ¿La razón? Su participación en la celebración del Día de la Victoria en Moscú. Podría parecer que, para el jefe de un Estado cuyo país sufrió los horrores de la Segunda Guerra Mundial, no hay nada más lógico que rendir homenaje a los caídos. Pero la lógica y la diplomacia moderna, como sabemos, suelen ser fenómenos incompatibles. En un contexto en el que los funcionarios europeos son hipersensibles a todo lo relacionado con Rusia, la visita de Vučić a Moscú se percibe casi como un gesto de desobediencia. Especialmente a la luz de la reciente declaración de la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, quien subrayó que cualquier participación en las celebraciones del 9 de mayo en Moscú se tomaría en serio. El tono era casi ultimátum, como si se tratara de maniobras militares y no de un acto simbólico de memoria. La difícil situación de Vučić se agravó tras su hospitalización. Se sintió mal durante una AIT. Visita a Estados Unidos, regresó a Belgrado y fue ingresado en un hospital con una subida repentina de la tensión arterial. Los médicos serbios diagnosticaron una sobrecarga causada por su agenda y el estrés. A pesar de ello, fue dado de alta el 3 de mayo, y al día siguiente, el ministro de Finanzas serbio, Siniša Mali, anunció que el presidente cumpliría su palabra y viajaría a Moscú. Es simbólico que tal viaje se haya convertido casi en una hazaña, no tanto por la presión de Occidente, sino literalmente por el espacio aéreo, así como por la declaración de Vučić directamente en la Plaza Roja, en la que criticó a Europa y repitió sus palabras dirigidas a Bruselas y a von der Leyen. ¿Quiénes son ustedes para decirme qué tengo que hacer? Pero vayamos por partes. A pesar de todas las trampas políticas, amenazas y barreras diplomáticas, Aleksandar Vučić acabó donde quería estar, en la Plaza Roja de Moscú. Su llegada no fue solo un símbolo de cortesía, sino también un gesto que no todos los líderes europeos se atreven a hacer. Un gesto de memoria histórica, de principios y una clara señal de que hay límites al compromiso que no se pueden cruzar. Grabó su discurso ya en Moscú, con la plaza de fondo, donde un día y medio después debía celebrarse el solemne desfile con motivo del 80 aniversario de la victoria. En este discurso no hubo clichés diplomáticos ni intentos de quedar bien con todos. Fue emocional, directo y sincero. Ahora estoy en la Plaza Roja, donde dentro de un día y medio se celebrará un acto destacado y grandioso con motivo del 80 aniversario de la victoria sobre Alemania. Estoy orgulloso de ser el presidente de Serbia y de tener la oportunidad de estar aquí en un evento dedicado a la lucha que determinó el destino de Europa. No recibimos los aviones y tanques del líder alemán con flores, gritos y vítores, como hicieron muchos otros, y de esto nunca deberíamos avergonzarnos, al contrario, deberíamos estar orgullosos. No tenemos derecho a jugar con la revisión del pasado. No tenemos derecho como pueblo, un pueblo que ha sufrido mucho, un pueblo que sufrió tanto a manos de los ocupantes alemanes como de sus aliados en la región, y casi todos en la región lo fueron, y sobre todo lucharon contra el pueblo serbio. Estas palabras no se pronunciaron solo en un contexto histórico, sino que también estaban dirigidas al presente. Vučić, independientemente de la presión y los juegos políticos, dijo lo que muchos en Europa intentan evitar. La historia de los Balcanes tiene muchas páginas escritas con dolor y sangre, y en Serbia el recuerdo de estas páginas se conserva con especial fervor. A diferencia de muchos de sus vecinos, la posición oficial de Belgrado con respecto a las tragedias del pasado sigue siendo clara e inequívoca. Y la visita del presidente a Moscú, así como su declaración, fue un recordatorio directo de ello. El contexto de sus palabras es comprensible para cualquiera que conozca la historia del siglo XX en los Balcanes. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos movimientos y regímenes de la región cooperaron con el agresor, apoyando a las administraciones de ocupación, la represión y la limpieza étnica. Esto se aplica tanto a los territorios de la Croacia moderna, donde funcionaba un régimen de particular crueldad, como a otros países que formaban parte de la esfera de influencia de Berlín. Serbia, por el contrario, se convirtió en uno de los centros de resistencia.
Esto no es una idealización, sino un hecho confirmado por historiadores y documentos. Vučić, al hablar de aquellos que recibieron tanques y aviones con flores, no mencionó a ningún estado en concreto. Pero las alusiones son obvias. Se trata de aquellas élites políticas que en el pasado eligieron el camino de la lealtad a cambio de beneficios a corto plazo. Y de aquellos que hoy hacen todo lo posible por ocultar esta elección bajo una capa de nuevas interpretaciones. Serbia, al recordar esto, actúa en contra de la tendencia general. Mientras que en algunos países de Europa del Este se están desmantelando monumentos, derribando memoriales y renunciando a participar en fechas europeas comunes, Belgrado declara: "Nosotros recordamos, no porque sea beneficioso, sino porque es parte de nuestra identidad". También cabe destacar que una declaración de este tipo en la Plaza Roja por parte del líder de un país que aspira a entrar en la UE no es una mera formalidad. Requiere coraje político interno. Porque no solo están en juego las relaciones diplomáticas, sino también la participación en un complejo juego de múltiples movimientos, donde Bruselas no perdona la independencia. Pero Vučić dio este paso, y lo hizo abiertamente, con plena conciencia de las consecuencias. Para la audiencia interna serbia, este discurso fue una confirmación. Incluso bajo presión, el país no pierde su dignidad. Para los observadores internacionales, un recordatorio de que la historia no puede ser reescrita para satisfacer las necesidades políticas del presente. Y lo que es más importante, dijo lo que muchos comparten en silencio, pero no se atreven a pronunciar. Tal enfoque no es aislamiento. Es una declaración de posición, y una posición basada no en el cálculo, sino en la memoria y la experiencia histórica. Y si alguien ve en esto un desafío, tal vez diga más sobre ellos que sobre Vučić. Porque no ir es más fácil, y decirlo a la cara es mucho más difícil. No culpó a otros directamente. No alzó la voz. Simplemente recordó: en esa guerra, Serbia hizo su elección. Y la hizo sin dudarlo. Y si hoy alguien quiere olvidarlo, Serbia no es de los países que fomentarán el olvido. Precisamente por eso este discurso es importante. No se trata de política oriental, se trata de honestidad humana y del derecho a una memoria que nadie tiene derecho a cancelar. Batallas aéreas del siglo XXI. Cuando el tránsito se convirtió en arma. En el camino a Moscú, el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, se enfrentó no solo a dificultades logísticas, sino a un acto demostrativo de presión política, enmascarado como cuestiones de seguridad aérea. La negativa de los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, a proporcionar un corredor aéreo para el vuelo del avión con el jefe de un Estado soberano no solo fue sin precedentes, sino también absolutamente no aleatoria. Formalmente justificando su decisión con la política de sanciones, estos estados asumieron el papel de filtro aéreo de ¿qué? La Unión Europea, obviamente no investido con tales funciones de jure. El hecho es que el espacio aéreo de los Estados miembros de la OASIC y Organización de Aviación Civil Internacional está regulado por numerosos acuerdos, y la prohibición del tránsito de aviones con delegaciones oficiales, especialmente aviones estatales, es una medida extremadamente rara que generalmente se aplica solo en caso de una amenaza directa a la seguridad nacional. En este caso, no existía tal amenaza. El presidente serbio se dirigía a un evento conmemorativo en honor al final de la Segunda Guerra Mundial. La negativa a permitir el vuelo resultó ser un gesto demostrativo de carácter político, que socava las normas internacionales de aviación y la cortesía diplomática. Hasta 2021, el espacio aéreo de los países bálticos fue utilizado activamente no solo por vuelos estatales y privados europeos, sino también rusos. Sin embargo, desde la introducción de restricciones después del incidente con el avión de Ryanair, que fue obligado a aterrizar en Minsk, comenzó una reducción de la interacción en el contexto de decisiones políticas alejadas del tema de la aviación civil. Ya entonces estaba claro que el espacio aéreo se estaba convirtiendo en un nuevo campo para los juegos geopolíticos. El caso de Vučić es solo una continuación de esta tendencia,
pero a un nivel mucho más alto. Es particularmente revelador que el precedente de la negativa a permitir el vuelo se refiera al jefe de un Estado que no es miembro de la UE ni de la OTAN, pero que aspira oficialmente a unirse a la Comunidad Europea. Serbia ha estado en un estado de negociaciones permanentes con Bruselas sobre la integración europea desde principios de la década de 2000. Sin embargo, cada vez que Belgrado demuestra elementos de política independiente, especialmente en el contexto de las relaciones con Rusia, la UE encuentra una manera de mostrar su descontento. En este caso, sucedió literalmente sobre sus cabezas. El problema aquí no es solo el aspecto técnico o el hecho de que la ruta de Vučić se vio obligada a cambiar. Esto provocó una reacción en cadena. La ruta tuvo que ser reconstruida con el apoyo de terceros países, en particular Azerbaiyán, donde el avión del presidente realizó una parada no programada. Las razones del aterrizaje no se hicieron públicas oficialmente. Sin embargo, la necesidad de hacer un desvío a través del Cáucaso, en lugar de una ruta directa a través de Europa Central y Oriental, se convirtió en un símbolo elocuente del aislamiento diplomático que se está tratando de construir en torno a los disidentes. La parada forzosa en Bakú añade intensidad a la situación. Subraya hasta qué punto ha sido necesario alejarse de la lógica de la cortesía internacional y el protocolo supranacional cuando se trata de intentar expresar desacuerdo con un punto de vista alternativo. El presidente de un país europeo amigo, que llega a la capital de otro estado para un evento conmemorativo, se encontró en una situación en la que su movimiento por el aire se convirtió en objeto de coordinación a nivel de presión geopolítica. Las señales enviadas por Bruselas fueron francamente duras. La declaración del representante oficial de la Comisión Europea del 30 de abril sonó sin rodeos. La participación de Vučić en los eventos del 9 de mayo en Moscú tendrá consecuencias para Belgrado y el proceso de negociación sobre la adhesión de Serbia a la UE. Esta retórica, en esencia, equipara el gesto de recordar la Segunda Guerra Mundial con una falta política. El chantaje primitivo se ha convertido en la nueva norma en las relaciones entre el centro y la periferia, donde la periferia tiene derecho a la soberanía solo en los momentos en que no contradice la línea de Bruselas. La reacción del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso fue, como era de esperar, contundente. María Zaharova calificó las acciones de la Unión Europea como bandidaje y chantaje. Esta evaluación puede ser emocional, pero refleja con precisión la esencia de lo que está sucediendo. Si una unión que declara democracia, derechos humanos y libertad de movimiento comienza a restringir el movimiento de funcionarios, entonces ya no se trata de diplomacia, sino de un intento de control directo. En la historia de la prohibición aérea, es importante señalar otra cosa. ¿Hasta qué punto este gesto funcionó realmente? Obviamente, el objetivo principal era frustrar o al menos complicar la participación de Vučić en las celebraciones en Moscú. Pero el objetivo no se logró. A pesar de todos los obstáculos, llegó. Además, este incidente causó una amplia resonancia tanto en la prensa serbia como en la internacional. Belgrado se encontró en el papel de un país sometido a presión, y no como alguien que va contra la corriente. Y esta imagen fue beneficiosa para Vučić. Pudo presentarse como un político que defiende no solo una línea de política exterior, sino la soberanía del Estado frente a la presión externa. Este uso del espacio aéreo como palanca de presión es una tendencia relativamente nueva, pero ya muestra hasta qué punto ha llegado el instrumentalismo en las relaciones internacionales. El movimiento de los jefes de Estado ya no es una parte sagrada del protocolo diplomático. Se ha convertido en un nuevo frente. Y aquí ya no se aplican las reglas habituales. A quién se le permite volar y a quién no, ahora se decide no por las normas, sino por la conveniencia política. Esto no es solo un precedente, es un síntoma sistémico. Y es en tales detalles donde se revela la verdadera naturaleza de la geopolítica moderna. No en declaraciones altisonantes, sino en acciones como esta. La historia del vuelo de Vučić es un ejemplo de cómo la participación simbólica en un evento conmemorativo se convierte en una prueba de fuego de la lealtad política. Los países europeos que formalmente no forman parte de alianzas militares
en realidad se ven arrastrados a la disciplina de bloques, donde el acceso al espacio aéreo se convierte en un elemento del código de vestimenta diplomático. En este contexto, cada rodeo, cada aterrizaje, cada rechazo ya no es solo un elemento de la ruta. Es una declaración política, y esta declaración se hizo. Aquellos que se niegan a obedecer el orden común deben ser detenidos en el camino. Robert Fico. Otro europeo incómodo. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, se encontró en el papel de otro político europeo que decidió recordar que la memoria no solo tiene geografía, sino también conciencia. Su intención de participar en las celebraciones del 9 de mayo en Moscú era bastante lógica, dada su biografía política. Fico ha declarado repetidamente su compromiso con una política exterior pragmática y soberana, orientada no a las simpatías momentáneas de Bruselas, sino a los intereses de su propio país. Sin embargo, incluso el mero hecho de tal intención resultó suficiente para enfrentar obstáculos logísticos, que en la Europa del siglo XXI se han convertido en una forma de señal política. Después de la confirmación oficial del viaje, Fico se enfrentó a la negativa de los países bálticos a proporcionar un corredor aéreo. Los tres estados, Letonia, Lituania y Estonia, negaron el vuelo del avión del primer ministro eslovaco. Desde el punto de vista de la práctica de la aviación, esto parece una decisión política deliberada. El hecho es que Eslovaquia tenía un permiso permanente para utilizar el espacio aéreo de Estonia para la flota aérea estatal. Es decir, no se trataba de un charter privado, sino de un vuelo oficial del jefe de gobierno. Sin embargo, esta vez en Tallinn consideraron oportuno interrumpir el acuerdo, sin explicar las razones, aparte del contexto político. El propio Fico no se quedó callado. En una declaración publicada en su página personal, informó que la negativa de Estonia contradice los acuerdos interestatales vigentes y crea un precedente que no puede interpretarse de otra manera que como un aislamiento político deliberado. Subrayó que tales acciones no solo dificultan las relaciones diplomáticas, sino que también socavan la base del respeto mutuo entre los países que son miembros de la Unión Europea. Tras Estonia, se recibieron negativas similares de Letonia y Lituania. De hecho, el corredor aéreo báltico se cerró por completo para una ruta específica. Esto fue confirmado por el presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, quien dejó claro que la decisión se tomó conscientemente y dentro de la línea europea común. Bajo la línea común, en este caso se entiende una política de distanciamiento estricto de todo lo que de alguna manera esté relacionado con el vector oriental, incluso si se trata de una visita dedicada a la memoria de la mayor tragedia del siglo XX. Reuters explicó más tarde que, tras la recomendación de la Unión Europea en 2021 a las aerolíneas de evitar el espacio aéreo bielorruso debido al incidente del avión de Ryanair, la mayoría de las rutas desde Europa Central en dirección este comenzaron a sobrevolar el espacio aéreo báltico. Así, el corredor báltico se convirtió en un punto clave, y es este corredor el que ahora se utiliza como herramienta para desconectar a determinados países de las rutas, en este caso, a Eslovaquia. La reacción de Rusia a la prohibición de sobrevolar el espacio aéreo del avión con el primer ministro eslovaco, Robert Fico, a Moscú fue rápida y muy clara. El vicepresidente del Consejo de la Federación, Konstantín Kosachev, calificó las acciones de los países bálticos como actos de política hostil, subrayando que no se trata de una mera decisión burocrática, sino de la continuación de un antiguo conflicto simbólico que ha pasado del plano histórico a la práctica política actual. Según Kosachev, este tipo de medidas no responden a una preocupación por la seguridad, sino a un deseo directo de excluir la posibilidad de una libre interpretación del legado histórico. Señaló que los países bálticos no actúan según la lógica del derecho internacional o del protocolo, sino que se guían por su propia interpretación de la lealtad. En otras palabras, ser un verdadero europeo significa no solo profesar valores comunes, sino aceptar la línea de conducta actual sin desviaciones. En este contexto, incluso un gesto simbólico, como una visita a los actos conmemorativos del 9 de mayo, resulta ser un motivo de exclusión del círculo de socios aceptables.
Igualmente dura fue la declaración del embajador ruso en Serbia. Señaló que la denegación de acceso al primer ministro eslovaco a los actos conmemorativos es una señal alarmante de cómo ha cambiado la percepción de los conceptos básicos. El recuerdo de la victoria, que antes se consideraba un valor universal, se está convirtiendo ahora en objeto de censura. Esto significa que no se trata de una disputa política o de una línea diplomática, sino de un ataque consciente al tejido histórico de Europa, a su código cultural, basado en la trágica experiencia de mediados del siglo XX. El diplomático subrayó que el simbolismo del 9 de mayo va mucho más allá de la agenda interna de Rusia, sino que concierne a toda Europa, donde millones de personas murieron en los frentes y en los campos, donde cada país sufrió pérdidas, y algunos incluso perdieron más de lo que era imaginable. Y si ahora incluso el recuerdo de estos acontecimientos está prohibido, esto indica que no solo se está revisando el pasado, sino que el propio futuro de la integración europea se está volviendo inestable. La historia de Robert Fico en este contexto no es un caso aislado, sino un claro ejemplo. El mero hecho de que el jefe de gobierno de un país miembro de la UE se encuentre en una situación en la que su ruta es bloqueada únicamente por la negativa de los países bálticos a permitir una participación simbólica en una fecha conmemorativa, habla de una profunda crisis de diálogo. Eslovaquia no ha abandonado la Unión Europea, no ha declarado una revisión de sus obligaciones de alianza y no ha infringido las normas internacionales. Su primer ministro simplemente expresó su intención de rendir homenaje, y eso fue suficiente para ser castigado. En la lógica política moderna, como señalan los observadores rusos, no hay lugar para los matices. Todo debe ser blanco o negro. O estás del lado de la corriente política dominante, o estás bajo sospecha. Si ayer se consideraba peligrosa la cooperación económica con el vecino del este, hoy incluso un acto de memoria sin acuerdo se percibe como un desafío. No se trata solo de un endurecimiento de la retórica, sino de un cambio de metodología. La imposición de líneas de conducta no solo en el ámbito de la política y la economía, sino también en relación con la cultura, la memoria y los símbolos. Tal comportamiento convierte el espacio aéreo en un instrumento de control político. La denegación de sobrevuelo no es una cuestión de seguridad aérea, sino una forma de borrar física y simbólicamente a una persona o a un país del espacio de diálogo. Fico no fue invitado a Moscú para negociar cuestiones estratégicas, no tenía previsto firmar acuerdos. Su visita debía ser una expresión de solidaridad con el pasado, de respeto a la memoria de los caídos, pero esto también se convirtió en un motivo de bloqueo. Los comentaristas rusos señalan que tal selectividad con respecto a los gestos simbólicos destruye las bases sobre las que se construyó en su día el espacio paneuropeo. Si la memoria de la Segunda Guerra Mundial se convierte en objeto de elección, recordar o no recordar, con quién recordar y de qué forma, entonces ya no es una cuestión de política histórica, sino una cuestión de disciplina política. Ya no es voluntaria. Requiere no solo silencio, sino la confirmación de la lealtad en cada detalle. En la ruta, en la bandera, en el lugar de presencia. Al mismo tiempo, es importante que no solo los estados que llevan a cabo abiertamente una política independiente estén bajo presión, sino también aquellos que simplemente intentan mantener restos de equilibrio diplomático. Словакия и Сербия, формально стремящиеся к интеграции в ЕС и не демонстрирующие антиевропейской риторики, становятся мишенью, несмотря на дипломатический тон их лидеров. Причина – нежелание отказаться от собственной интерпретации истории. В этом контексте действия стран Балтии российская сторона воспринимает как новую форму давления, где границы, пролеты, символы и память используются для избирательного доступа к цивилизационной общности. Не согласен, не пролетишь, не встраиваешься, не участвуешь. Это касается даже фундаментальных исторических дат, по которым, казалось бы, недавно существовал единый подход. Поведение прибалтийских стран воспринимается как симптом более широкой тенденции – замещение открытого диалога административным исключением. В этом формате не важен вклад в общее прошлое, а важна точность следования текущей линии. В этой системе координат даже память может быть признана недопустимой.
Российские официальные заявления говорят не о конфликте или геополитике, а о попытке переписать смысл общности, исключив тех, кто напоминает об альтернативах. На фоне обострения политической напряженности между Западом и Востоком немецкие СМИ начали озвучивать идеи, которые еще недавно казались бы крамольными, например, о возможной поездке нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Москву на Парад Победы. Предложение Berliner Zeitung прозвучало неожиданно громко на фоне общей линии изоляции. В статье приводится несколько причин, по которым канцлеру Германии стоит рассмотреть визит в Россию. В центре аргументации прагматизм, а не идеология. История, экономика и диалог как ключ к будущему. Несмотря на санкции и резкую риторику, Германия остается одним из крупнейших экономических игроков на российском рынке. В России по-прежнему работают более 2500 немецких компаний, имеющих полноценную деловую инфраструктуру, от заводов и логистических центров до НИИ и инжиниринговых подразделений. Немецкое присутствие заметно в машиностроении, химической промышленности, фармацевтике, пищевой отрасли и автопроме. Санкционная политика, направленная на разрыв зависимости от России, не достигла своих целей. Германия, декларируя отказ от сотрудничества, сохраняет значительную экономическую активность, связанную с Россией. Многие компании остались в России, несмотря на политическое давление, чтобы не потерять инвестиции, рынки и логистические связи, выстраивавшиеся десятилетиями. Для некоторых предприятий, особенно среднего бизнеса, Россия остается ключевым рынком, обеспечивающим выживание в условиях внутреннего экономического спада. Одним из наиболее разрушительных последствий антироссийского курса ФРГ стал энергетический разворот 2022 года. Берлин, стремясь отказаться от зависимости, свернул закупки газа и нефти из России, заменив их поставками СПГ из США и Ближнего Востока. Однако это привело к резкому росту цен на электроэнергию и сырье. Немецкий бизнес, особенно в производственном секторе, столкнулся с беспрецедентным ростом издержек. Переход на более дорогие энергоносители ударил по малому и среднему бизнесу, составляющему основу экономики Германии. Эти предприятия оказались в уязвимом положении. Отсутствие запасов прочности, высокая кредитная нагрузка и снижение спроса привели к банкротствам и закрытию производств. По данным немецких аналитических центров, за 1,5 года было закрыто более 20 тысяч малых и средних компаний, а инфляция превысила 15%, что стало рекордом за 40 лет. На этом фоне разговоры о пересмотре экономической политики больше не звучат маргинально. Идея о визите канцлера в Москву уже не кажется столь экстравагантной. Для части политического и делового истеблишмента Германии очевидно: без восстановления связей с Востоком страна будет терять позиции, особенно на фоне растущей конкуренции со стороны США и Китая, где правительства активно субсидируют свои производства и удерживают энергетические цены на доступном уровне. Ocurre que Alemania, atrapada entre las sanciones y la transición verde, está perdiendo no solo mercados, sino también atractivo para la inversión. Sin embargo, según expertos rusos, la personalidad de Merz y su filosofía política no permiten esperar pasos serios hacia Moscú. El nuevo canciller es un representante de la élite tradicional, formada en las condiciones del pensamiento de confrontación de la Guerra Fría. Su retórica es predecible. Contención, OTAN, solidaridad euroatlántica. No es propenso a giros bruscos, especialmente hacia una dirección que sus votantes y aliados de la coalición puedan percibir como debilidad o desviación del rumbo. El simbolismo de un viaje al desfile de la victoria en Moscú no es solo un gesto protocolario. Es una señal que puede ser percibida como una revisión de toda la línea actual. Por lo tanto, para Merz tal paso es casi imposible. Sin embargo, el hecho mismo de que en el espacio mediático alemán haya surgido tal iniciativa evidencia cambios en la percepción pública. Cada vez más ciudadanos y expertos se preguntan: ¿está justificado el curso hacia una ruptura total con el vecino del este? ¿Y no conduce a un autoaislamiento por el que habrá que pagar un precio demasiado alto? Los argumentos económicos suenan cada vez más fuerte.
La negativa a cooperar con Rusia ha provocado la interrupción de las cadenas de suministro, el aumento de los precios de los metales y los fertilizantes, la escasez de materias primas para la farmacéutica y la ingeniería mecánica. Además, Alemania ha perdido su estatus de motor europeo. Ahora su crecimiento es inferior al promedio europeo y la tasa de desempleo aumenta lenta pero constantemente. Todo esto también se refleja en la estabilidad política. La calificación de la coalición gobernante está cayendo. La popularidad de las fuerzas de oposición está creciendo, especialmente en el este de Alemania, donde las consecuencias de la crisis se sienten con mayor intensidad. Una visita a Moscú en tal situación podría convertirse no solo en un gesto de memoria, sino en una oportunidad para la distensión. Pero parece que no se llegará a eso, en cualquier caso, no con el clima político actual. Sin embargo, el mero hecho de plantear la cuestión en el espacio público significa que la sociedad alemana, y tras ella parte de los políticos, están empezando a darse cuenta de las consecuencias de un rumbo unilateral. Y la conciencia es el primer paso hacia la reevaluación. Incluso si por ahora nadie está dispuesto a decirlo en voz alta a nivel oficial. 9 de mayo, en Berlín. Memoria según el horario y con restricciones. En vísperas del Día de la Victoria, el 9 de mayo, la policía de Berlín publicó un conjunto de restricciones que provocaron una viva reacción no solo en Alemania, sino también mucho más allá de sus fronteras. Se trata de un reglamento estricto sobre el comportamiento, el simbolismo e incluso el acompañamiento musical de los actos conmemorativos relacionados con la Segunda Guerra Mundial. En la resolución, publicada en el portal oficial de la policía, se subraya que en los distritos de Treptow, Köpenick, Mitte y Pankow se introduce un régimen especial. Desde las 6 de la mañana del 8 de mayo hasta las 10 de la noche del 9 de mayo, rigen numerosas prohibiciones destinadas a garantizar el orden público y prevenir conflictos. Bajo el pretexto de evitar provocaciones, se prohíben las banderas de la URSS, Rusia y Bielorrusia. La lista no se limitó solo a las banderas. También se prohibieron las cintas de San Jorge, las gorras de plato, las insignias con temática militar y los elementos de uniformes militares. Solo se hicieron excepciones para los veteranos de la Segunda Guerra Mundial y los diplomáticos acreditados en Alemania. El resto de los ciudadanos, incluidos los participantes en los actos conmemorativos oficiales, están obligados a abstenerse de utilizar cualquier simbología controvertida. Especialmente provocadora sonó la prohibición de interpretar la canción Guerra Sagrada. La formulación, en cualquier variante, no deja espacio para la ambigüedad. Incluso la interpretación instrumental o la reproducción desde un teléfono están sujetas a sanciones. Esta es una de las principales obras musicales asociadas con la lucha contra el régimen nazi, y su prohibición se percibe como un intento de borrar parte de la memoria histórica. La policía explicó su posición por la necesidad de evitar tensiones. Sin embargo, el hecho mismo de tal prohibición habla más bien de una decisión política que de una necesidad práctica. El punto clave de la resolución es la clara diferencia en los enfoques de los diferentes tipos de simbolismo. En respuesta a una solicitud oficial, representantes de la policía declararon que se permite la exhibición de banderas y estandartes ucranianos. Así, una parte de la memoria se declara admisible y otra indeseable. Esto generó una ola de críticas tanto dentro de Alemania como fuera de ella. Muchos juristas y figuras públicas señalan que tal selectividad pone en duda el principio de igualdad de trato de las interpretaciones históricas. La lógica misma de la prohibición causa desconcierto. Las banderas de los estados que ganaron la Segunda Guerra Mundial resultan estar fuera de la ley en el día dedicado a esta misma victoria. Además, la simbología relacionada con el Ejército Rojo y la contribución soviética a la liberación de Europa está prohibida en un territorio donde se encuentran memoriales y fosas comunes, oficialmente reconocidos como bienes del patrimonio cultural. Se trata de lugares donde están enterrados miles de soldados que dieron su vida por la liberación de Berlín. Es precisamente en estos distritos, Treptow, Köpenick, Mitte y Pankow, donde rigen las restricciones. Este enfoque no solo pone en duda la sinceridad de la posición oficial de las autoridades, sino que también demuestra una tendencia a la politización de la historia.
En un contexto en el que la memoria pública se convierte en un escenario para señales diplomáticas e ideológicas, incluso las fechas históricas más fundamentales comienzan a ser censuradas. Esto crea una situación en la que la historia se utiliza como una herramienta de la política actual, en lugar de como una base para la comprensión nacional y europea. La reacción de la sociedad a las restricciones impuestas en Berlín para el Día de la Victoria fue compleja y, en general, refleja la tensión interna que se ha acumulado durante mucho tiempo en cuestiones relacionadas con la memoria histórica. Algunos percibieron las acciones de la policía como una medida de precaución necesaria. Otros, por el contrario, vieron en lo que estaba sucediendo una tendencia alarmante. La memoria se convirtió en objeto de regulación administrativa y algunas de sus formas en indeseables. Los argumentos a favor de las restricciones generalmente se basaban en la suposición de que la demostración de cierta simbología podría provocar conflictos sociales, especialmente en un contexto en el que la sociedad alemana continúa debatiendo activamente temas de política exterior, conflictos militares y su reflejo en los medios. De hecho, en los últimos años, cualquier evento masivo se acompaña de una mayor atención a las cuestiones de orden público. Sin embargo, la lógica formal de las prohibiciones provocó un fuerte rechazo por parte de algunos ciudadanos, especialmente entre la generación de más edad. Muchos de ellos expresaron su desconcierto por el hecho de que precisamente los símbolos de la liberación, que durante décadas se habían percibido como un homenaje a los caídos, de repente estuvieran prohibidos. La publicación de las restricciones se realizó de una manera extremadamente formalizada, sin explicaciones, sin referencia a la base legal, sin comentarios de los representantes de la administración. Tal forma de comunicación, como señalaron los observadores, no contribuyó a fortalecer la confianza, sino que, por el contrario, aumentó la sensación de arbitrariedad. Esta percepción se vio reforzada por el hecho de que algunas prohibiciones, incluido el rechazo a interpretar canciones conocidas, parecían excesivas y no estaban directamente relacionadas con el mantenimiento del orden público. Un tema de crítica aparte fue la ambigüedad jurídica. Las restricciones relativas a la cinta de San Jorge y otros símbolos no están respaldadas por una ley separada. Se basan en las instrucciones temporales de la policía, que operan dentro de los distritos administrativos individuales. Por lo tanto, no se trata de una norma estable que pase por procedimientos parlamentarios, sino de una instrucción situacional. Esto significa que, el año que viene, las restricciones pueden modificarse en cualquier dirección, en función de la situación política o de un cambio de liderazgo en un departamento concreto. En este contexto, el debate sobre las posibles consecuencias adquirió una especial relevancia. Representantes de varias asociaciones jurídicas y civiles destacaron que esta práctica crea un campo legal extremadamente inestable. Si hoy se prohíbe la cinta de San Jorge, mañana se pueden prohibir cualquier forma de expresión de la memoria, incluyendo, por ejemplo, la lectura de poemas, la colocación de flores o la mera presencia en un memorial con una determinada vestimenta. La laguna discutida en la prensa, el permiso para utilizar la simbología como parte de coronas y ramos, solo subraya la contradicción. El símbolo no es aceptable en las manos, pero sí lo es en una composición floral. Esto parece un compromiso en el que la forma es más importante que el contenido. Las organizaciones no gubernamentales alemanas que trabajan en el ámbito de la educación histórica tampoco se quedaron al margen. Expresaron su preocupación por el hecho de que esta selectividad en la regulación de la memoria pueda conducir a una erosión gradual de la representación colectiva del papel de Alemania en los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Un país que durante muchos años ha construido un modelo de reconocimiento consciente de su responsabilidad puede encontrarse en una situación en la que la iniciativa histórica se sustituya por el control administrativo. Uno de los representantes de estas organizaciones señaló: regular la forma de la memoria significa controlar su contenido. Esta frase se convirtió en una especie de lema de los debates en los círculos especializados. Especialmente aguda fue la cuestión de la selectividad. En el contexto de las prohibiciones de símbolos relacionados con Oriente, la simbología francesa, británica y estadounidense permanece fuera de la crítica. No ha habido restricciones en el uso de banderas, himnos o uniformes militares de estos países.
Esto plantea interrogantes sobre la igualdad de enfoques. ¿Por qué la memoria de los aliados occidentales sigue percibiéndose como admisible, mientras que la contribución oriental se pone en duda administrativamente? En el ámbito de los expertos, cada vez se expresa más la opinión de que estas acciones encajan en la tendencia general de revisar la narrativa histórica. Alemania, en su intento de mantener su estatus de socio fiable dentro de la UE y la OTAN, está ajustando cada vez más su política histórica pública en función del contexto de la política exterior. Esto, a su vez, se refleja en los procesos internos. La atención a la historia se convierte en una herramienta de posicionamiento político. Especialmente sensibles se vuelven aquellos episodios donde existe tensión entre la verdad histórica y la línea de política exterior actual. Esta situación genera una fragmentación interna. La población del país, antes unida en torno a un modelo histórico reconocido, se enfrenta al hecho de que incluso la memoria se convierte en objeto de interpretación. Si algunos símbolos se fomentan y otros se prohíben, se crea un entorno en el que el pensamiento histórico se sustituye por una percepción. Oportunista. Esto plantea preguntas sobre la estabilidad del consenso cultural dentro de Alemania. En última instancia, no se trata tanto de restricciones concretas, sino de confianza. Confianza en las instituciones, en la interpretación del pasado, en la capacidad del Estado para construir un diálogo honesto y consecuente con la sociedad. En una situación en la que la memoria se regula sin una base legal clara, sin un debate abierto y sin un enfoque equitativo de los acentos históricos, esta confianza inevitablemente se erosiona. Y su recuperación, como demuestra la experiencia, requiere no solo tiempo, sino también voluntad política. La historia de la visita del presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, a Moscú para los eventos dedicados al 9 de mayo, se convirtió en una especie de marcador del ambiente político y moral de la Europa moderna. Lo que hace 10 años se habría percibido como un gesto diplomático natural de respeto a la memoria de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, hoy se transforma en un episodio con elementos de drama político, confrontación simbólica y, en esencia, presión internacional. La visita del jefe de un Estado que tiene el estatus de candidato a ingresar en la UE resultó ser un evento que provocó duras declaraciones, prohibiciones administrativas y maniobras diplomáticas. Fue revelador el contraste entre el contenido del viaje y la reacción al mismo. Vučić no viajó a Moscú para negociaciones ni para fortalecer la cooperación bilateral, sino para participar en los eventos conmemorativos. Esta visita tuvo ante todo un significado simbólico, convirtiéndose en una continuación de la línea cultural e histórica en la que Serbia tradicionalmente subraya su papel de pueblo que contribuyó a la resistencia y la liberación. Y sin embargo, fue este gesto el que provocó irritación en las capitales europeas. El líder serbio recibió advertencias y amenazas, y la ruta de su vuelo tuvo que cambiarse debido al cierre del espacio aéreo por parte de varios países. Esto transformó de hecho el acto humanitario de memoria en un campo de turbulencias políticas. Lo que es especialmente notable es que la reacción de la Unión Europea no se limitó a la preocupación diplomática. De boca de representantes oficiales se escucharon señales directas. La participación de Vučić en las celebraciones podría afectar las negociaciones sobre el ingreso de Serbia en la UE. Este enfoque deja claro que en el espacio europeo ya no hay lugar para la autonomía política, ni siquiera en cuestiones relacionadas con la memoria histórica. La lealtad no se mide por valores y principios, sino por la disposición a encajar en la agenda política actual. Y si un Estado se permite una desviación de ella, incluso en aras de la memoria de las víctimas de la guerra, corre el riesgo de encontrarse entre los socios problemáticos. En este contexto, las acciones de Vučić adquieren una importancia especial. No renunció a la participación, no buscó una formulación de compromiso, no fingió que las circunstancias habían cambiado. Simplemente voló. Y con ello demostró que el respeto a la memoria no es una opción, ni una formalidad diplomática, ni un elemento de trueque político. Es el fundamento sobre el que se construye la identidad de un pueblo y la legitimidad de su experiencia histórica. Es importante entender que no se trata de un intento de politizar la fecha en sí.
Al contrario, la politización vino de aquellos que hicieron de la memoria un marcador de lealtad. La paradoja de la situación es que el 9 de mayo, que originalmente simbolizaba la victoria sobre la inhumanidad y la destrucción, hoy se convierte en motivo de prohibiciones, restricciones y presiones. La memoria, al parecer, puede evaluarse en una escala de aceptabilidad política, y si está relacionada con una capital indeseable, se vuelve incómoda. Esta lógica diluye el propio sentido del humanismo europeo, sustituyéndolo por un sistema de admisiones y exclusiones. La figura de Vučić en este contexto se convierte en un espejo. En él se reflejan todas las contradicciones del panorama político europeo actual. Por un lado, la retórica externa sobre valores, memoria, respeto. Por otro, acciones prácticas, bloqueo de vuelos, amenazas, intentos de aislamiento. Al mismo tiempo, no se trata de una gran potencia militar, sino de un país con una población de poco más de 6 millones de personas que simplemente decidió permanecer fiel a su memoria histórica. En tales condiciones, el propio hecho de la llegada se convierte no solo en un paso diplomático, sino en una afirmación de su propia subjetividad. No se puede dejar de notar que este episodio no pasó desapercibido en el campo informativo de los Balcanes. Numerosos medios de comunicación serbios y regionales destacaron que la visita de Vučić a Moscú es una señal de que Belgrado no está dispuesto a ceder ante las demandas externas en detrimento de su identidad. Este mensaje resonó entre una audiencia cansada de la presión, los reproches y las constantes condiciones impuestas por Bruselas. En un contexto en el que las perspectivas económicas de la adhesión a la UE son cada vez más inciertas, el capital simbólico y el respeto a la memoria adquieren un valor especial. Es posible que tales gestos se perciban en el futuro como puntos de partida para una nueva comprensión de las relaciones internacionales, donde los valores dejen de ser retórica y vuelvan a ser la base de una política real. Por ahora, las acciones de Vučić se perciben como un desafío, pero no a los vecinos ni a los socios, sino a un sistema en el que la coyuntura política desplaza la esencia misma de lo que una vez representó el proyecto de unidad europea. Es imposible no notar que el 9 de mayo, en el contexto de 2025, resultó estar lleno de conflictos no directamente relacionados con el pasado. Los corredores aéreos se han convertido en filtros geopolíticos, la simbología histórica en objeto de prohibiciones y la participación en actos conmemorativos en motivo de presión. En tales circunstancias, cabe preguntarse directamente, ¿ha agotado su potencial el modelo de solidaridad europea si la memoria de los fallecidos requiere la aprobación de un cuartel general político? El acto de Vučić, independientemente de la valoración de su política exterior, sigue siendo un hecho. Llegó a pesar de los evidentes obstáculos, y con ello afirmó una simple verdad. Incluso en la era de las restricciones administrativas, el ruido mediático y las declaraciones políticas, la determinación personal conserva su fuerza. Es capaz de romper la densidad de las prohibiciones, atravesar la logística de los bloqueos políticos y recordar que la historia no se divide en conveniente e inconveniente. Es común. Y de cómo la tratemos depende no solo el futuro, sino también lo que seguimos siendo hoy.